dice así. Le cantamos al amor y al desamor. Porque los amigos no se hacen el amor. Me la Rosina con cariño. Pero comienza muy bien, tú me llamas. Y contesto, tú me extrañas. Y recuerdo que me quieres, te quiero. Si nos vamos a ver, mis labios, yo prefiero que sin hielo poco.
Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy ya somos 100 conectados. Vamos a empezar con la primera clase, que es la de química orgánica. Bastante de ustedes eligieron este tema. Puse para que eligieran en realidad casi los 24 temas y todos llegaron a la conclusión más o menos algunas 200 votaciones para que salga el tema de química orgánica. Entonces vamos a ver el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros conectados vía internet. Lamentablemente con esto de la enfermedad del virus no podemos hacer clases presenciales debido a las medidas de seguridad que tenemos que tomar, pero estamos acá para poder seguir pasando y preparándote para tu examen de admisión, que esperemos que muy pronto se dé, ya que se postergó por el tema de la proliferación del virus. Vamos a empezar el tema de hoy con el tema de química orgánica y vamos a hablar un poco de teoría. En la página dejé cargado el material, que es alrededor de 12 preguntas tipo DECO, preguntas con contenido teórico y preguntas prácticas. Así que vamos a empezar de una vez. Vayan descargando el material que ya está en el grupo. Está cargado en el grupo, así que empecemos de una vez mientras voy borrando la pizarra. Y vamos a hacer un poco de teoría para también desarrollar problemas, ¿ok? Empezamos entonces, muchachos. Muy bien, muchachos, vamos a empezar a hablar acerca de la parte de la química orgánica. Vamos a empezar hablando primero acerca de los antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos nosotros en la química orgánica?
Recuerden que la química orgánica se inició hace muchísimos años, cuando había un personaje que propuso una teoría llamada la teoría vitalista. ¿Quién es el que propone la teoría vitalista? Lo propone Jacob Berzelius. ¿Qué proponía Jacob Berzelius? Proponía que todas las sustancias orgánicas solamente podían estar en el cuerpo de las personas, animales o plantas. Jacob Berzelius proponía que los compuestos orgánicos solo se podían formar en el cuerpo de las personas, animales o plantas mediante una fuerza vitalista, una fuerza espiritual que solamente Dios podría crear esos compuestos en el cuerpo de estas personas, animales o plantas. Era una fuerza divina, no era una fuerza vitalista. Años después, en el año de 1828, se da lo que es la síntesis de la urea. El químico alemán Friedrich Wöhler estudiaba características de sustancias inorgánicas. En cuanto él estudiaba estas características, generaba diferentes tipos de reacciones para identificarlas. De manera casual, él llega a sintetizar el primer compuesto orgánico. Sintetiza el primer compuesto orgánico. Él sintetiza el primer compuesto orgánico, pero lo más interesante es que lo hace a partir de sustancias inorgánicas. Esta sustancia orgánica era conocida como la urea, más conocida como la carbodiamida. La fórmula es la que está ahí. Lo interesante de esta síntesis es que él, al trabajar con sustancias inorgánicas, él trabajó, investigó características y de manera casual él logra a descubrir, por decir, el primer compuesto orgánico, que es la carbodiamida. Él sintetiza el primer compuesto orgánico, que es lo que nosotros conoceríamos como la urea. A partir de este momento se deja de lado la teoría vitalista, debido a que Jacob Berzelius nos decía que era imposible que el ser humano podría crear un compuesto orgánico. Wöhler lo hace de manera casual en el año de 1828. Debido a que se descubre la urea, es que empieza toda la historia de la farmacología. Se descubre el abono artificial, se descubre el primer antibiótico en la guerra mundial, la penicilina, y se empieza a generar toda la historia de la farmacología en el mundo. ¿Okay? Vamos a conversar ahora un poco acerca de las características que presentan las sustancias orgánicas. ¿Qué características presenta una sustancia orgánica? La primera característica, y que es la más importante, es que está formada por pocos elementos. ¿Quiénes son estos elementos? Lo que nosotros conocemos como el chon. Ahora, estos reciben un nombre, ¿no? Reciben el nombre de elementos
Le llaman elementos organógenos debido a que son pocos y que son más abundancia en las sustancias orgánicas. Ahora, muchos chicos siempre en los salones me preguntan y me dicen, no profesor, pero a mí me han enseñado también que está el azufre, el CHOMS. Lo que pasa es que en la parte de la química nosotros trabajamos generalmente solo con el CHOMS. Los que trabajan con el CHOMS son la parte de la biología, por todo el tipo de reacciones que ocurren en ella. Pero nosotros solo manejamos lo que es el CHOMS. Ahora, también tenemos por acá, lo voy a colocar por acá, algunos elementos llamados secundarios. ¿Por qué les dan el nombre de elementos secundarios? Porque son elementos que, si bien es cierto, están dentro de las sustancias orgánicas, pero se encuentran en poca cantidad, como por ejemplo el sodio, el hierro, el cloro, el magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos que se encuentran en poca cantidad, pero que sin embargo son vitales en el caso del ser humano para su desarrollo, por ejemplo como el hierro en la hemoglobina, con el color de la sangre que también es el rojo. Muy bien, sin embargo están conformados por pocos elementos, también son mucho más que las sustancias inorgánicas. La relación es más o menos de 3 a 1, es decir, de 3 millones de orgánicos con respecto a 1 millón de inorgánicos. Ahora, esto también es supuestamente perceptible debido a que, por ejemplo, el cuerpo de los animales, de las plantas o nuestro cuerpo es una máquina de reacciones orgánicas. Frente a cualquier efecto o evento que ocurra dentro de nuestro organismo, siempre se están dando reacciones orgánicas que están generando millones y millones de compuestos orgánicos. Es entendible entonces creer que la relación es de 3 a 1, incluso de repente es hasta más. ¿Qué más? 3. No conducen la corriente. Las sustancias orgánicas se caracterizan porque no son conductoras de la corriente eléctrica. Entonces, aquí siempre hay algo que los alumnos me preguntan en clase, ¿no? Me dicen, profesor, pero si los compuestos orgánicos no conducen la corriente, ¿por qué cuando yo pongo el dedo en el enchufe me pasa corriente? Porque supuestamente nosotros estamos conformados de sustancias orgánicas, tenemos lípidos, tenemos glucógeno, tenemos polisacáridos, monosacáridos, exacto, tenemos demasiadas sustancias orgánicas en el cuerpo. ¿Por qué conducimos la corriente entonces? La respuesta es muy obvia. La respuesta es porque dentro de nuestro organismo tenemos agua y tenemos sales. Entonces, si nosotros recordamos un poco nuestro tema de enlace iónico, una característica importante era que las sustancias iónicas, que son las sales, cuando están en estado sólido no conducen la corriente, pero cuando están en agua son buenos conductores, y ese es nuestro caso. Nuestro caso es que nosotros tenemos agua y tenemos sustancias iónicas, por eso es que nuestro cuerpo es un conductor de la corriente. Pero si nosotros no tuviéramos nada de eso, simplemente diríamos que no conduciríamos lo que es la corriente, ¿ok? Ahora, tenemos otra característica, es que en su mayoría no se disuelven en agua. Cuando nosotros decimos en su mayoría, no estamos diciendo que todos no disuelven en agua. En realidad hay muchas sustancias orgánicas que disuelven en agua, como por ejemplo el alcohol. Cuando nosotros preparamos nuestros pisco sour, mezclamos en algunos casos el alcohol con algún tipo de bebida gasificada que contiene agua, y esta disuelve. Cuando la mamá prepara, por ejemplo, algún tipo de comida donde agrega vinagre, el ácido acético se disuelve en agua. Entonces hay sustancias que disuelven en agua. Pero ¿y entonces por qué ponemos que en su mayoría no disuelven en agua? O si hablamos de manera general en sustancias polares o en solventes polares. Y la respuesta es muy fácil. Lo que sucede es que las sustancias orgánicas son muchas, y las que llegan a disolver en agua son alrededor del 5 o 10%, contra un 90% que no disuelve. Por eso es que en la mayoría de textos se encuentra lo que se dice, que en su mayoría no disuelven en agua. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí lo hacen, y no son pocos, pero comparados con los que no disuelven,
Es más o menos un porcentaje del 5 al 95%. ¿Okay? Ahora, acá también hay algo que siempre me preguntan, ¿no, profesor? Y el grafito, claro, el grafito es un conjunto de carbonos. El grafito podría ser una sustancia orgánica, porque tiene carbono y tiene hidrógenos, que es el único que conduce la corriente eléctrica y obviamente es un no metal, así que eso lo hace mucho más especial todavía. ¿Qué más? 5. Son termolábiles. No soportan el término termolábil es muy importante. El término termolábil es muy importante. Termolábil significa de que la sustancia orgánica es muy perceptible, es muy sensible al calor. Es decir, con un cambio de calor mínimo puede generar su descomposición. Dos ejemplos perfectos para esto, ¿no? Ahora que estamos en el verano, por ejemplo, cuando nosotros dejamos nuestro jugo de papaya, mamá te prepara tu jugo de papaya en la mañana, lo dejas en la mesa y de repente tú te demoras una hora en ir a tomar ese jugo de papaya, por el cambio de temperatura entre la mañana y la media mañana, el jugo de papaya se vinagra, lo cual no pasaría si esto lo hiciera tu mamá, por ejemplo, en septiembre, ¿no? Donde la temperatura es baja. Ahora, otro ejemplo perfecto, obviamente la papaya es un compuesto orgánico, ¿no? Ahora, otro ejemplo perfecto también son las vacunas. Cuando en enero pasa el Ministerio de Salud vacunando a los perritos y a los gatitos por la rabia, las vacunas, las enfermeras o las señoras de salud los llevan en coolers, que son cajas que mantienen frías a las vacunas. ¿Por qué? Justamente porque las vacunas son sustancias orgánicas, son termolábiles, ¿ok? No soportan altas temperaturas. ¿Qué más? Presentan bajas temperaturas de fusión. Menor que los 400 grados Celsius. Ahora, esto de acá no lo tengo que memorizar, porque si nosotros recordamos un poco nuestra teoría de enlace iónico y covalente, nosotros ya sabemos que las sustancias orgánicas son covalentes. Entonces, nosotros habíamos comentado en el tema de enlace iónico que las sustancias iónicas presentan altas temperaturas de fusión por encima de los 400 grados Celsius. Por lo tanto, es evidente que las covalentes deben estar por debajo de los 400. Las sustancias orgánicas son sustancias covalentes, por eso es que decimos que presentan bajas temperaturas de fusión. ¿Qué más? Presentan el fenómeno de isomería. Un término muy importante en las sustancias orgánicas es la famosa isomería. ¿Qué cosa es isomería? Nosotros vamos a ver un tema específico de isomería. Hoy de repente vamos a tocar un poco de isomería, simplemente ahorita lo voy a nombrar nada más. La isomería es una propiedad fundamental, es un fenómeno que ocurre en las sustancias orgánicas, que me dice que yo puedo tener, por ejemplo, esta sustancia que es el llamado etanol, que es el famoso alcohol que nosotros consumimos en los vinos, en el pisco, en la chicha de jora. Y este de acá tiene un primo hermano muy parecido, que es él. Esto se llama el dimetil. El dimetil. Entonces, ¿qué cosa es la isomería? La isomería se define como una sustancia que presenta una misma fórmula global puede tener diferentes estructuras. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Es decir, en ambos tenemos la misma fórmula global, pero él es una función llamado alcohol y él es una función llamado éter. Son dos funciones diferentes, por lo que presentan propiedades diferentes, físicas y químicas. Sin embargo, por tener la misma fórmula global se dirá que son isómeros, y como son de diferentes funciones se le llama específicamente isómeros funcionales. Nosotros cuando vemos el tema de orgánica vamos a ver mucho
muchas sustancias que presentan diferentes isómeros. Muchísimos isómeros, pueden tener 2 isómeros, 3, 4, 5, 10, 12, muchos isómeros. ¿Ok? Es una característica importante. ¿Qué más? Presentan reacciones lentas. Las reacciones de las sustancias orgánicas son muy lentas. Tenemos reacciones como de adición, de sustitución, tenemos reacciones de Friedel-Crafts en compuestos bencénicos, tenemos la reacción de... Hay muchas. La característica de estas reacciones es que son muy lentas. Entonces, el uso de algunas sustancias para poder acelerar estas es necesario. Entonces, se dice que utilizan catalizadores. Ahora, ¿qué son los catalizadores? Los catalizadores son sustancias que pueden ser orgánicas e inorgánicas que me van a ayudar a poder acelerar una reacción o de repente retardarla. Pero la característica primordial del catalizador es que este nunca va a reaccionar ni con el reactivo ni con el producto que se forme, ni mucho menos se va a mezclar. Es decir, si yo logro introducir una cantidad como de 1 kilogramo de catalizador, lo que yo obtendría en el producto también es 1 kilogramo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador? El catalizador lo que hace es modifica el mecanismo de la reacción. El mecanismo es la ruta que toma la reacción para poder generarme el producto. Entonces, si esta ruta yo hago de que sea más corta, definitivamente el tiempo de producción va a ser menor. En este caso, cuando nosotros colocamos el término catalizador, hacemos referencia a lo que hace muchos años se llamaba como catalizador positivo. En la actualidad ya no se le nombra. El catalizador positivo en su época denominaba que era una sustancia que reducía la energía de activación y por lo tanto el mecanismo era más rápido. Conclusión, la velocidad era más rápida. Cuando queremos hablar de un término contrario que sería un catalizador que en esa época se le llamaba negativo, hablaríamos de un inhibidor. Ya no se habla de catalizadores negativos ni positivos. Simplemente se habla de catalizador para decir el que acelera la reacción porque disminuye la energía de activación, o el inhibidor, que es el que hace lenta la reacción debido a que genera una gran energía de activación. Muy bien, entonces tenemos acá 9 propiedades de las sustancias orgánicas formadas por pocos elementos. Son muchas más sustancias que las inorgánicas, no conducen a corriente, en su mayoría no se disuelven en agua, son termolables, bajas temperaturas de fusión, presentan fenómeno de isomería, presentan reacciones lentas y utilizan catalizadores. Serían las características, disculpen, más importantes de las sustancias orgánicas, ¿ok? Bueno, espero que les sirva de algo. Vamos a empezar ahora con lo que vendría a ser las propiedades del carbono. Vamos a hablar de las propiedades químicas, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora algunas características acerca del carbono. El carbono presenta propiedades que van a definirle todo su desarrollo. Vamos por ello. Vamos con la primera propiedad, que se llama la tetravalencia. ¿Qué me representa la tetravalencia?
La tetravalencia hace referencia de que el carbono siempre debe tener en su estructura 4 electrones. Entonces, si nosotros hacemos la configuración del carbono, 1s2, observamos un fenómeno interesante. Préstame mucha atención aquí, por favor. Entonces, aquí en el mayor nivel, si nosotros observamos, tenemos 4 electrones de valencia, pero que están distribuidos de esta forma. Y entonces, si nosotros hacemos su estructura de Lewis para él, observaremos que la estructura debería tener esta forma: un orbital lleno y 2 semillenos. Ahora, entonces es una pregunta, y tú nunca has visto al carbono de esta forma. Generalmente todo el carbono lo has visto así. Entonces la pregunta es, ¿qué ha sucedido? Porque según lo que yo puedo observar en mi nivel de valencia, es que el carbono debería tener un orbital lleno y 2 semillenos. Sucede que este tipo de situación que se presenta es inestable. Y entonces por aquí ingresa un proceso estabilizador, un proceso que lo que va a hacer es que cuando estos electrones se enlacen, la molécula que se genere sea más estable, lo que me va a generar ahora una conformación más estable, que es de esta manera, en donde ahora sí vamos a tener a los 4 electrones desapareados. Este proceso que se genera por acá se llama el proceso de hibridación, que lo tocaremos en un momento. El proceso de hibridación va a ser un proceso estabilizador que va a generar orbitales híbridos de igual forma, de igual energía, pero dispersados en diferentes orientaciones. Lo hablaremos en su momento. Simplemente lo primero que quería acotar era esto, de que el carbono, cuando yo genero su configuración, me genera una estructura de Lewis que no es tan estable, porque me tiene un par electrónico y 2 semilleros, pero cuando se genera el proceso de hibridación, esto que está inestable se genera ahora en una forma estable. Y obviamente, si es que ya tiene 4 electrones, esa es una evidencia de que el carbono, siempre que se enlace, debe de tener 4 enlaces. Tenemos una segunda propiedad. Que se le conoce como el nombre de la covalencia. ¿De qué trata la covalencia? La covalencia nos trata de qué forma o de qué mecanismo se van a generar los enlaces entre carbonos. Porque nosotros sabemos que cuando se dé el enlace entre carbonos, este enlace que se va a generar por aquí no es cualquier enlace. Este de aquí va a tener que ser un enlace covalente. Ahora, es importante que aclaremos esto, por supuesto, es un enlace covalente porque se está dando entre 2 metales. Pero ¿por qué es importante? Es importante porque aquí se va a dar lo que se conoce como la compartición de electrones. Recuerda tú que cuando tú generas un enlace químico, el que es responsable de qué tipo de enlace se va a generar es el mecanismo del octeto que lo genera. Si el octeto que lo genera es por transferencia, estaríamos hablando de un enlace iónico. Si el octeto que lo genera es por compartición, entonces estaríamos hablando de un enlace covalente. Ahora, nosotros hemos visto en algún momento los tipos de enlace covalente. No vamos a hablar de todos los tipos de enlaces, solamente me interesa ahorita recordar algunos que en algún momento se vieron en clase, sí, especialmente aquellos que me generan con los enlaces dobles, triples, en especial los simples. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de enlace, vamos a hablar solamente de los que nos generaron
los siguientes: el enlace simple, el enlace doble, el enlace triple. Y recordemos también que a este doble y a este triple le llaman los enlaces múltiples. Ahora, ¿por qué le llaman los enlaces múltiples? Porque van a estar generados por diferentes cantidades. Acá solo 1, 2 y acá 3. Ahora, dentro de cada uno de estos enlaces se tiene un enlace especial. En este caso es el enlace simple. Tenemos un sigma, en el doble tenemos un sigma y un pi, y en el triple tenemos un sigma y 2pi. ¿Ok? Ahora, también es importante recordar que el enlace sigma es el que se genera por el traslape frontal de dos orbitales puros. En tanto, el enlace pi es por el traslape lateral de dos orbitales p, que pueden ser un px con un pi, por ejemplo. Ahora, en este caso, por ejemplo, tenemos el enlace del hidrógeno. Si es que queremos reconocer simplemente, por acá, de repente tenemos el enlace aquí, en donde tendríamos aquí en este tipo de doble un sigma y un pi, y por acá tendríamos un CH con un triple, en donde tendríamos un sigma y dos enlaces pi. Entonces, tenemos que recordar siempre que la propiedad de la covalencia nos habla de la formación del enlace de compartición, y recordar un poco acerca de estos enlaces: el simple, que contiene un sigma; el doble, que contiene un sigma y un pi; y el triple, que contiene un sigma y dos pi. Recordemos también que el sigma es el que se forma por el traslape frontal de dos orbitales, que puede ser un orbital esférico tipo S con un dilobular tipo P, y en el caso del pi es el traslape lateral, obligatoriamente de dos orbitales dilobulares P, uno que puede ser un px con otro px, y que al intersectarse, bueno, en el volumen se le llama traslapar, que va a generar orbitales del tipo pi. ¿Okay? Vamos a revisar ahora otra propiedad. Veamos la propiedad de la autosaturación. ¿En qué consiste la propiedad de la autosaturación? La propiedad de la autosaturación consiste en que el átomo de carbono tiene una propiedad innata, que es de poder enlazarse consigo mismo miles de veces. Nosotros no conocemos otro elemento que tenga la propiedad de enlazarse consigo más de 10 veces, 12, 20, 30 veces. El carbono sí le tiene, por lo tanto diremos que esta propiedad es la responsable de la formación de cadenas carbonadas. Ahora, ¿qué tipos de cadenas conocemos nosotros? Tenemos dos tipos de cadenas. Hay un tipo de cadena que son las cadenas acíclicas, o también conocidas como cadenas abiertas. Estas cadenas pueden ser de dos tipos. Pueden ser una cadena del tipo lineal, pueden ser ramificadas. Ahora, ¿cuándo decimos nosotros que es una cadena lineal? Una cadena lineal no necesariamente es una cadena que presenta forma de línea, sino que es una cadena que solo presenta dos extremos.
ejemplo, podemos tener esta de acá. Esta es una cadena lineal debido a que solo presenta dos extremos. Acá está un extremo y un extremo. Algunos dirán que esto es un extremo, en realidad eso no lo es. Esto de acá vendría a ser simplemente un vértice por donde se da la continuidad de la cadena. Ahora, otra cosita interesante aquí es que observamos que en esta cadena hay puros enlaces simples. Entonces diremos que es una cadena saturada debido a que solamente presenta enlaces simples. ¿Ok? Ahora, el otro tipo de cadena es una cadena ramificada. Cuando tenemos una cadena ramificada, todo lo contrario, cuando esta presenta más de dos extremos. Ahora, por ejemplo, podemos tener esa cadena. Voy a arreglar por aquí algo. De repente podemos simplemente así. Y entonces esta cadena definitivamente presenta más de dos extremos. Podemos observar, tenemos un extremo acá, un extremo acá y un extremo acá. Tenemos tres extremos. Entonces digo que esta es una cadena ramificada, pero ahora acá hay un término que vamos a introducir que se le llama insaturada. Ahora, ¿por qué es una cadena insaturada? Simplemente por la presencia de enlaces múltiples. Los enlaces múltiples, recuerda que en la pizarra anterior lo vimos, son aquellos enlaces dobles o triples. Nosotros podemos observar aquí que está la presencia de un enlace doble. Un enlace doble que va a contener un enlace pi, pero sin embargo que ya de inmediato decimos que es un enlace múltiple, por lo tanto diremos que esto sería una cadena de tipo insaturada. ¿Ok? Tenemos entonces las acíclicas o abiertas, que son la lineal y ramificada. Y tenemos ahora por acá, tenemos las cadenas cíclicas. Las cíclicas que vendrían a ser las cadenas cerradas. Bueno, las cadenas cerradas se definen como aquellas en donde no hay extremos, sino que todo es un ciclo, es una continuidad. Dentro de ellas vamos a tener, por ejemplo, esta, por ejemplo, es una cadena cerrada, pero es una cadena del tipo saturada. ¿Por qué vendría a ser saturada? Debido a que solamente presenta enlaces simples. Sin embargo, también podemos tener una cadena de esta forma. Entonces esta sería una cadena insaturada debido a la presencia de los enlaces pi, que vendrían a ser por los múltiples. Entonces, tenemos una cadena acíclica y tenemos una cíclica que es una abierta y una cíclica que es una cerrada. Ahora, acá hay un término que tenemos que tener bastante cuidado. En muchos exámenes como San Marco preguntan, por ejemplo, por las cadenas alicíclicas. Alicíclica no es lo mismo, por si acaso, que acíclicas. Yo en su momento, cuando sea hidrocarburos, se aclarará cuál es la diferencia de cíclicas y alicíclicas, ¿ok? Muy bien, dejamos un minuto para poder copiar y pasamos a la última propiedad, que es la hibridación.
última propiedad es la hibridación. Esta propiedad resulta o genera la combinación de orbitales atómicos del tipo S o P puros, generando orbitales híbridos del tipo SP, SP2, SP3 de la misma forma, energía, pero diferente orientación. Ahora, por aquí hay un detalle, ¿no? Que en UNI, por ejemplo, se ve también SPD y SP3D y SP3D2. A nivel San Marcos y de otras universidades simplemente vemos estas tres, SP, SP2, SP3. El proceso de hibridación, como en su momento lo dijimos, es un proceso en donde se van a estabilizar orbitales que están inestables. Este proceso es un proceso que genera estabilidad en los orbitales, generando que las moléculas, al enlazarse, tengan una mejor geometría y por lo tanto la repulsión de pares electrónicos o de enlaces con pares electrónicos esté bien distribuido y por lo tanto la molécula sea estable. Ahora, para nosotros va a ser muy sencillo calcular la hibridación. Vamos a poner por acá. La hibridación para nosotros simplemente es calcularla de esta manera. Si nuestro carbono presenta puros enlaces simples, entonces automáticamente diríamos que nuestra hibridación es del tipo sp3. Si nuestro carbono presenta enlace doble, entonces diremos que nuestra hibridación es del tipo sp2. Y si nuestro carbono presenta un enlace triple o en algunos casos podría presentar dos enlaces dobles, estos de acá tendrían que tener una hibridación del tipo SP. Ahora, este tipo de hibridación, ¿en qué se traduce? Se traduce en su geometría. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una molécula que tiene hibridación SP3, como es el caso del metano, que si yo le hago más o menos la estructura, dibujaríamos algo así. En realidad su geometría no sería de esa manera, sino que ese sería el dibujo que nosotros haríamos. Él, como tiene 4 regiones, 1, 2, 3 y 4, diríamos que él tiene una hibridación SP3. Una región es cualquier tipo de acción que tiene un átomo alrededor de él. Puede ser un enlace doble, un par libre, etc. Entonces, en realidad la verdadera forma geométrica que debería tener esto de acá es una geometría más o menos de esta forma. En donde del centro del tetraedro debería de estar saliendo el carbono al medio y entonces sus enlaces deberían apuntar hacia los vértices de un tetraedro. Entonces la forma que debería de tener en realidad esto debería ser una forma de tal que el carbono se encuentre inscrito dentro de un tetraedro y que sus enlaces apunten hacia sus vértices. ¿Okay? Tenemos también, por ejemplo, la hibridación del tipo sp2, que por ejemplo lo podemos tener cuando tenemos una molécula como esta. Esta de acá se llama el eteno, pero en realidad su forma no sería así. Entonces analicemos para un carbono. Este carbono tiene una región y una región. Por lo tanto, este debería tener
una hibridación del tipo sp2. Ahora, otra forma de cómo identificar esto es muy fácil, ¿ah? Yo generalmente lo hago así: el carbono que tiene enlace doble directamente es sp2. Otros docentes también he escuchado que dicen esto, ¿no? ¿Cuántos enlaces sigma? 1, 2, 3. ¿Y cuánto es la suma de 2 más 1? 3. Como la cantidad de enlaces sigmas alrededor del carbono es 3 y como la suma de 2 más 1 es 3, también le dicen que es sp2. Cualquiera de las dos formas es válida. Personalmente yo simplemente digo, si el carbono tiene un doble, de frente es sp2. ¿Okay? Y la forma que debería de adoptar no debería ser esa, sino que debería tener una forma de que ésta esté inscrito en un triángulo equilátero. El carbono en el centro del triángulo equilátero y hacia los vértices del triángulo equilátero debería estar apuntando los enlaces, ¿ok? Y por último tenemos una hibridación del tipo sp, que podría ser, por ejemplo, nuestro famoso acetileno, o también conocido como etino, ¿no es cierto? En donde esta sí no va a tener ningún tipo de problema, en donde el carbono sí va a tener esta distribución, y por eso se dice que él va a tener un ángulo acá de 180 grados, porque simplemente su distribución va a ser lineal. Sin embargo, en el sp2, el ángulo que debe de formar estas dos diagonales en un triángulo equilátero, que ustedes lo manejan, ¿no? Saben que es 120 grados, y en un tetraedro el ángulo aproximadamente que se debe de manejar acá es de 109.5. Entonces, el fenómeno de la hibridación me sirve en realidad para tratar de explicar cómo va a ser la geometría de la molécula. ¿Por qué es importante conocer la geometría de la molécula? La geometría de la molécula es una consecuencia de la repulsión que existen entre enlaces con enlaces, o en algunos casos enlaces con pares libres, de tal manera que las fuerzas de repulsión, los momentos dipolares, se traten de estabilizar, se traten de equilibrar, y que la molécula adopte la forma en donde esas repulsiones es la mínima posible. Que la molécula sea más estable. Para eso me sirve en realidad la hibridación. Súper sencillo de reconocerla y súper sencillo de definirla. ¿Okay? Muy bien. Veamos ahora los tipos de carbono y pasamos a hacer los problemas de la hoja. Bueno, los tipos de carbono son 4. Tenemos un primer tipo de carbono primario, pero antes de definir los tipos de carbono, nosotros podemos
importante saber a quién puedes calcular el tipo de carbono. El tipo de carbono solo se le puede calcular a carbonos saturados, es decir, a carbonos que presentan enlace simple nada más. Entonces lo colocamos acá. Para carbonos que son saturados. No es recomendable calcular para carbonos insaturados, en realidad es solo calculable para carbonos saturados, es decir, para carbonos que solo presentan enlace simple. Un carbono primario se define como el carbono que simplemente está unido a un solo carbono. Entonces, si el carbono que yo voy a analizar es este de aquí, y este carbono solo está unido, y este carbono solo está unido a un solo carbono, como yo puedo observar acá, él solo está unido a ese carbono, entonces diremos que este de aquí es un carbono del tipo primario. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Que este carbono primario tiene 3 hidrógenos para completar los 4 enlaces, entonces acá podemos decir que un carbono primario siempre debe de contener 3 hidrógenos del tipo primarios. Es decir, los hidrógenos que están enlazados con los carbonos son hidrógenos que se les denomina hidrógenos primarios. Claro que son los que están enlazados con el carbono primario. Ahora, ¿es importante reconocer el tipo de carbono? Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando ustedes ven el tema de oxigenadas, recuerdan que cuando tienen alcoholes primarios y estos se oxidan en aldehídos. ¿Y qué cosa es un alcohol primario? Un alcohol primario es aquel alcohol o aquel grupo hidroxilo OH que va a estar unido a un carbono primario. Cuando este OH está unido a un carbono primario, como el de acá por ejemplo, es que su oxidación me va a generar un aldehído. También vamos a ver por acá ahora, tenemos un carbono secundario ¿Cómo definimos el carbono secundario? El carbono secundario se va a definir de manera muy parecida al carbono primario. El carbono secundario va a ser el carbono que solamente esté unido a 2 carbonos. Entonces, si este fuera mi carbono y yo observo que él solo está unido, entonces yo puedo decir lo siguiente: este carbono solo está unido a él y está unido a él. Y entonces, como él está unido a 2 carbonos, él vendría a ser un carbono del tipo secundario. Ahora, si yo observo, veo que un carbono secundario debe contener ¿cuántos hidrógenos? Debe contener 2 hidrógenos del tipo secundario. Entonces, siendo un problema, a mí me preguntan cuánto es la cantidad de hidrógenos secundarios. Lo que yo simplemente tendría que hacer es calcular la cantidad de carbonos secundarios y multiplicarlo por 2, porque la relación es de 1 a 2. Ahora, ¿es importante calcular carbonos secundarios? Por supuesto, la misma razón que en el caso anterior. Cuando yo tengo un alcohol secundario, que es porque el OH simplemente está unido a un carbono secundario, cuando yo lo oxide lo voy a convertir en cetona. Entonces es importantísimo aprender a reconocer el tipo de carbono, y es mucho más importante también tener en cuenta de que el tipo de carbono solo se genera para carbonos saturados, carbonos que solamente van a tener enlace simple. Tenemos ya por consecuencia, tenemos un carbono terciario que, igual que en el caso anterior, va a ser aquel carbono este carbono terciario es terciario porque él está unido a 3 carbonos. Ahora, un carbono terciario solamente me va a generar un hidrógeno. Un carbono terciario solamente me va a generar un hidrógeno del tipo terciario. Y por último tenemos el cuaternario.
cuaternario es cuando el carbono ya esté enlazado por completo, generando su tetravalencia con 4 carbonos. Entonces también se puede observar que un carbono del tipo cuaternario ya no tendría hidrógenos cuaternarios debido a que ya generó la tetravalencia y por lo tanto el carbono ya está saturado de los enlaces simples. Entonces, muy importante recordar estos detalles que en muchos exámenes son preguntas y que simplemente consiste en identificarlo nada más. Recuerda que un carbono primario solo tiene 3 hidrógenos primarios, un carbono secundario tiene 2 hidrógenos secundarios y un carbono terciario tiene un hidrógeno terciario. Muy bien, recuerden también que esto solo se calcula para carbonos saturados. ¿Okay? Muy bien, pasamos a los tipos de fórmula y pasamos a hacer los problemas. ¿Cuándo tenemos una fórmula global? Una fórmula global es aquella fórmula que a ti te muestra solamente la cantidad de átomos que presenta cada uno de los elementos. Es decir, una fórmula global, por ejemplo, podría ser carbono 6, hidrógeno 6, podría ser, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, oxígeno, en el cual yo solamente puedo observar cantidad de átomos que hay en cada elemento. Yo no observo enlaces, no observo pares libres, no observo si es saturada, insaturada, no puedo observar si la cadena es lineal, es cerrada, simplemente me da la cantidad de átomos por cada. Esta fórmula se requiere utilizar cuando, por ejemplo, nosotros nos piden la tonicidad, cantidad de átomos que presenta una estructura, o de repente cuando me piden calcular la masa molar o la masa molecular de una fórmula, de un compuesto, debido a que como tengo cada uno de los átomos, puedo multiplicarlo por su masa atómica y podría calcular la masa molar. Tenemos por acá una fórmula denominada condensada. La fórmula condensada es una fórmula que a mí me muestra solamente características específicas, como por ejemplo la cantidad de hidrógenos que presenta cada carbono en la cadena. Esta cantidad de hidrógenos a mí me puede ayudar, por ejemplo, a identificar si la cadena tiene enlaces dobles, tiene enlaces triples o si puede ser de puros enlaces simples, debido a la cantidad de hidrógenos que tendría que tener cada carbono. Por ejemplo, si yo colocara esto de esta manera, yo podría en una saber que esto es un alcano,
debido a que la presencia de Che3 y de dos hidrógenos con cada carbono, Che3 con Che2, es evidencia de que todos son enlaces simples. Sin embargo, también podría tener esto. Y entonces, este Che2 con este CH es una clara evidencia de que podría ir un enlace doble, por ejemplo. Y entonces esto me daría a mí una luz, me daría un rastro, me daría una evidencia de que esto podría ser un alqueno. O en el caso, por ejemplo, de tener algo así. El solo hecho de tener un carbono con un solo hidrógeno, en vez de tener dos o de tener tres, me estaría dando pie a entender a que esta cadena va a estar conformada por enlace triple. Y por lo tanto estaríamos hablando de un alquino, por ejemplo. Entonces, el tipo de fórmula en realidad, aparte de representar una estructura, me da demasiada información para yo poder generar características que las puedo dar sin necesidad de ver la estructura completa, como por ejemplo esta. Tenemos también una fórmula llamada semidesarrollada. Cuando nosotros tenemos una fórmula semidesarrollada, una fórmula semidesarrollada es una fórmula muy parecida a una fórmula condensada. La única diferencia es que en la fórmula semidesarrollada también voy a ver la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono, pero lo más interesante es que voy a poder ver por fin los enlaces, pero no todos, solamente los enlaces del tipo carbono. Si este enlace es doble, si este enlace es triple o es simple, la idea es que por fin voy a poder ver un tipo de enlace, pero específicamente solo la de los carbonos. Como por ejemplo en mi primer caso, yo ahora sí ya podré ver de que los enlaces solamente estaban constituidos por enlaces simples, o que en el segundo caso, por ejemplo, tenía esto, en donde había un enlace doble, y que en mi tercer caso, por ejemplo, tenía un enlace triple. Entonces, la fórmula semidesarrollada es importante, sí, porque me enseña también a poder ver los tipos de enlace que hay entre carbonos. Ahora, no es necesario tenerla semidesarrollada para poder ver el tipo de enlace, porque solo teniendo la condensada yo ya puedo pronosticar qué tipo de enlace voy a tener, simplemente contando la cantidad de hidrógenos que presente. Pero bueno, más fácil es ver la semidesarrollada que tener la condensada. Tenemos una cuarta, que es la fórmula desarrollada. En este tipo de fórmula ya se observan todos los enlaces que pueda contener la estructura. Ya no oculto ningún enlace. Los enlaces definitivamente deben de cumplir con la tetravalencia del carbono. Por ejemplo, podemos tener esta estructura en donde es una estructura de una sustancia conocida como el Che3-Koch, conocida como el ácido acético. El ácido acético, que es el componente principal del vinagre. Ahora, también es interesante saber, ¿no?, que este ácido acético proviene de la oxidación progresiva del etanol. Cuando el etanol se oxida, obtenemos el aldehído, que es el etanal, y cuando oxidamos al etanal, obtenemos ¿a quién? Al ácido etanoico, más conocido como ácido acético. En este tipo de fórmula yo ya puedo observar todos los tipos de enlace que presenta la estructura, ya no me oculta ningún tipo de enlace. Esta fórmula desarrollada es la perfecta para yo poder hacer revisiones, como por ejemplo cuando me piden a mí calcular la cantidad de enlaces simples, de enlaces dobles, triples, enlaces sigmas, enlaces pi. Cuando a mí me pidan ese tipo de preguntas, yo tendré que necesariamente realizar mi fórmula desarrollada para poder ver todos los tipos de enlaces.
Claro que en un examen de emisión uno puede aplicar una que otra maña para no hacer esto y determinar la cantidad de sigmas y pi. Pero bueno, eso ya es un punto de aparte. La idea es de que si yo tengo una desarrollada es que yo pueda ver todos los tipos de enlaces presentes. Y por último tenemos una fórmula condensada. Disculpen. Tenemos una fórmula topológica. Se le conoce con el nombre de fórmula topológica o también se le conoce con el nombre de fórmula de líneas o estructura de líneas. Debido a que ahora voy a tener la representación de mis estructuras, pero solamente con líneas, en donde lo único que yo tengo que tener en cuenta es que cada vértice que ustedes observan vendría a ser lo que es un carbono y cada una de estas líneas vendría a ser un enlace. Entonces, copiar esto es lo mismo que tener así. Esta estructura sería la misma que arriba, y ahora aquí también podríamos completar los hidrógenos completando la tetravalencia. Por ejemplo, como él solo tiene un enlace, entonces definitivamente le falta 3, y entonces yo podría poner por acá C3. Él, como ya tiene 3 enlaces, yo simplemente pondría poner acá CH. Él ya tiene sus 4 enlaces, ya está completo. Él tiene un enlace, le falta 3, C3. Él ya tiene 2, le puedo poner acá un C2, y él ya tiene 1, simplemente le pongo un C3. Y entonces, a partir de la fórmula de líneas o topológica, yo puedo llegar a tener mi fórmula desarrollada. Evidentemente, este tipo de fórmula es mucho más sencilla. Con este tipo de fórmula yo puedo definir de frente qué tipo de hibridación tiene cada uno de estos carbonos. Puedo definir también qué tipo de carbono es. Pero sin embargo, con este tipo de fórmula yo no podría contar directamente cuántos enlaces sigma y pi tengo. De repente los pi sí, porque puedo ver al doble, pero los sigmas yo tengo acá enlaces ocultos con los hidrógenos. Lo recomendable sería que para los sigmas y para los pi trabajemos con la desarrollada, y cuando me pidan a mí tipo de carbono, me pidan a mí tipo de carbono, me pidan por ejemplo hibridación, yo simplemente lo puedo hacer con la fórmula topológica. Muy bien, tenemos 5 tipos de fórmulas. Vamos a ver así con los problemas de la hoja. La hoja está colgada en el grupo, son alrededor de 11 problemas, así que espero que lo puedan descargar para que lo tengan a la mano, y vamos a resolver ahora sí los problemas. Un comentario de uno de tus compañeros nos dice que un carbono secundario necesariamente debe tener 2 hidrógenos secundarios. El comentario que nos das es correcto. Supuestamente si el carbono es secundario es porque tiene 2 enlaces con los hidrógenos. Definitivamente si uno de los enlaces de hidrógeno ha sido sustituido por un halógeno, definitivamente el carbono secundario solo tendría un hidrógeno, pero de manera general, si no hay sustitución de ninguna forma, es evidente que un carbono secundario debería tener 2 hidrógenos para poder completar su tetravalencia. Es obvio que si hay una sustitución, definitivamente ya no tendría los 2 hidrógenos secundarios, pero ese es un caso excepcional, cuando tendríamos una sustitución, por ejemplo, en el caso, no sé, en el caso de un alcano, cuando hacemos la reacción de halogenación con la luz, podría darse el caso. Pero de manera general diríamos que un carbono secundario va a presentar 2 hidrógenos secundarios, porque tiene que completar su tetravalencia. Que se sustituya
por un halógeno, claro, ya no tendría dos, tendría uno. Pero tu respuesta es válida. Perfecto, pero es un caso especial, no es un caso general. Por acá tenemos algunos saludos antes de terminar con los problemas. Tenemos saludos para Leandro Vargas, para Juan Salvador, para Richard Ayala, para Joseph Alexander, Erickson Jalisco, que nos dice que están con coronavirus y por eso está viendo desde su cama. Ojalá que estés con las dos manos agarrando el celular, hijo. La fuerza vital P provienen del ser vivo P, claro, Snyder Scripter. Después tenemos por acá a el grafito. Claro, el grafito es un tipo de carbono, es un tipo de carbono natural, también es un compuesto orgánico. Saludos para Leslie Espinola. Saludos para Gerardo Chepana Gutiérrez. Saludos, profe. Saludos, hijo. Leslie Espinola otra vez. Beggy Hurtado de la Cruz. Creo que Beggy era mi alumna que estaba en el ciclo semianual, creo, en la academia que está por Bayobar, en Olimpo. Saludos para la gente de Olimpo. Beggy creo que era la que se fue a Argentina, creo que algo me contó así. Bueno, saludos Beggy, cuídate bastante, no vayas a tener otro bicho más, el coronavirus. Saludos para Ronnie Sáenz Sosa Quinteros, que es el que se encarga de compartir los videos por todo el Perú en todas las tipos de plataformas. Saludos para Monchito, para Luis Cumpa, uno de mis alumnos que está en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Civil. Saludos. Saludos para Carlos Erquinio. Carlos Erquinio, si no me equivoco, Carlos, tú eres un compañero mío de la Facultad de Ingeniería Química de la UNI. Me parece haberte visto, no sé, creo que eres tú. He visto una foto tuya, no sé, de repente me estoy equivocando. Te mando los saludos, éxitos. Te veo que estás por ICA, creo, ¿no? Con la Academia Geúnica, creo que se llama. Saludos, por favor, edúcame a toda la gente del sur para que cuando vengan a Lima sean mejor que los limeños, ¿no? Que se creen lo que tú ya sabes que es. Sí, Juan Salvador, lo que pasa es que acá al costado de mi casa hay un señor que está construyendo su cuarto piso y creo que ha traído una máquina para destrozar el primero, segundo y tercero. Sí, pues, ¿qué podemos hacer, amigo? Renzo Vallejos, saludos, Renzo. Leslie Espinola, saludos otra vez. ¿De dónde serás, Leslie? No te reconozco, pero saludos, muchos saludos. Saludos para mi esposa, me está mirando mi querida esposa, Mónica Muñoz. ¿Dónde estarás? Me dijiste que me ibas a ayudar a transmitir y no te encuentro hasta ahorita. Dairon Loyaga Pérez, saludos, amigo. Luis Juárez, el chino Pitágoras, amigo de Cumpa, saludos, hijo. Isaac Mendo, Isaac, te estoy buscando porque estoy al borde y tú me tienes una deuda. Rubí Alnac, gracias Rubí, excelentes clases, muchísimas gracias, hija. Renzo Pérez Vallejos, un crack, debe ser, hijo, pero todavía no vendo. Roy Encarnación, saludos Roy. Saludos Joel Meneses Fernández. Claro, Joel, ya absolvimos la duda, hijo. Muy bien, perfecto. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Juan Salvador, saludos.
Diana Araceli Melgarejo Casa, saludos. Guillermo Manuel Fernández Guzmán, hijo, tú eres el que estaba en Chimbote, ¿no? Saludos a toda la gente de Chimbote. Hijo, te debo un par de folletos, creo, por lo que me pasabas. Gracias, saludos. Sí, mañana tenemos transmisión. Les cuento algo. El día de hoy tuvimos algunos problemas con el internet, tuvimos algunos problemas con la pizarra. En realidad el día de hoy habíamos hecho toda una planificación para que esto salga mejor, pero ustedes saben que cuando todo es en vivo, todo ocurre. Se va el internet, se va la luz, la gente no viene a ayudar. Hola mi amor, esposa mía, te estoy esperando. Miles de cosas. Entonces definitivamente mañana vamos a hacer otro tema, ya será más estructurado. De repente hoy día prácticamente he escrito por escribir, no he tenido la forma de poder hacerlo más ordenado, porque como les comenté, la programación era para las 4, pero lamentablemente nos damos un poco tarde porque se presentaron una serie de adversidades. Definitivamente hoy vamos a trabajar para que ya esto mañana salga mucho mejor definitivamente, 1.000.000 de veces mejor. Espero que nos puedan sintonizar mañana a la misma hora, 4 de la tarde. Es más, de repente mañana es a las 2 o a las 3. Eso lo estamos colocando en el grupo hoy día. Muy bien, vamos con los problemas. Por favor, saquen sus hojas de problemas. Bueno muchachos, empezamos con los problemas. Revisen la hojita, por favor, la hojita está colgada en el grupo. Espero que todos puedan tener sus hojas. Nos dice un primer problema. El término químico orgánico fue inducido en 1807 por Jacob Berzelius para estudiar los compuestos derivados de los naturales. Sin embargo, hoy en día se sintetizan compuestos orgánicos a través de reacciones complejas en el laboratorio, siendo el carbono el elemento principal de todos los compuestos orgánicos. Con respecto a las propiedades del carbono, en estos compuestos relaciones. Muy bien, como pueden ver en el problema número 1 tenemos A, B, C, D que nos habla de las propiedades y tenemos la definición de cada propiedad. Muy bien, entonces en nuestro problema número 1 tenemos primero algo que dice: emplea sus 4 electrones de valencia. A eso se le conoce como la tetravalencia. Recuerden que la tetravalencia es la que me relaciona los 4 electrones para formar. El segundo paréntesis nos dice: se une consigo mismo formando cadenas. Eso es lo que conocemos como la autosaturación. La tercera nos dice: combina sus orbitales de valencia. Eso nos está hablando acerca de la hibridación. Y finalmente el último paréntesis nos dice: comparte electrones al unirse con otro átomo. Eso nos habla de la covalencia. Entonces, si nosotros relacionamos todos, nuestra respuesta sería la letra E. Muy bien, un problema de teoría sencillo. En el problema número 2 nos dice lo siguiente: los compuestos orgánicos están constituidos por pocos elementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el CHON. Por mucho tiempo se creyó que estos compuestos eran producidos exclusivamente por seres vivos, hasta que en el año de 1828 el químico alemán Fritz Wöhler pudo obtener urea a partir de compuestos inorgánicos como el cianato de potasio y cloruro de amonio. Con respecto a los compuestos orgánicos, la primera nos dice: la mayoría presenta enlace iónico falso, ¿no? La mayoría presenta enlace iónico falso. Sabemos que los compuestos covalentes presentan enlace covalente porque son orgánicos, ¿no?
Entonces la letra B nos dice, son estables por encima de los 400, falso. También habíamos dicho que eran termolábiles. Termolábiles porque no soportaban variaciones de temperatura. La mayoría son apolares e insolubles en agua. Claro, la mayoría son apolares, pero nos dice que son insolubles en agua. Claro, la mayoría es apolar porque no se disuelve en agua. Lo habíamos comentado en las características. Esa es la correcta. Presentan altos puntos de fusión y ebullición, falso. Esos son los iónicos, estos presentan menos de 400. Y solo presentan en estado sólido y líquido, falso, porque tenemos el gas natural, que es un conjunto de hidrocarburos en estado gaseoso. Por lo tanto, nuestra respuesta en este caso sería la alternativa C. La mayoría son apolares e insolubles en agua. Muy bien, tenemos un problema número 3. Muy bien, tenemos esa cadena carbonada y nos piden lo siguiente. Dice, es un hidrocarburo insaturado de cadena ramificada. Es un hidrocarburo insaturado. Disculpen, problema 3. Tiene solo 2 carbonos con hibridación sp2. Muy bien, veamos. Recordemos que la hibridación sp2 está presente en los enlaces dobles. Entonces, yo observo que acá este carbono tiene un enlace doble. Este es un sp2. Este también es un sp2. ¿Dónde hay otro doble? Aquí. Por lo tanto, aquí hay un sp2. Y aquí también hay un sp2. Entonces, la primera opción sería falsa, porque tenemos 4 carbonos con hibridación sp2. Entonces, la primera sería falsa. La segunda opción nos dice, presenta 4 enlaces pi. Entonces, nosotros manejamos que los enlaces pi están en los dobles y triples. Él tiene un doble, por lo tanto aquí solo hay un pi. Aquí también solo hay un pi. Y en un triple hay 2 pi. Por lo tanto, entonces, es correcto, tenemos 1, 2 y 2, 4. Tenemos 4 enlaces pi, eso es verdadero. La tercera nos dice, hay 7 enlaces sigmas carbono-carbono. Muy bien, el enlace sigma carbono-carbono sería, él es un sigma carbono-carbono, él es un sigma carbono-carbono, él es un sigma carbono-carbono, 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 y por acá también carbono-carbono. ¿Cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la respuesta sería falsa. Con eso, podríamos decir que nuestra clave en el problema número 3 vendría a ser la clave E. También. Muy bien, el problema número 4. En el problema número 4 también nos preguntan algo acerca de los enlaces. Muy bien, tenemos el problema número 4. En el problema número 4 nos piden determinar las siguientes opciones. Es un hidrocarburo insaturado de cadena ramificada. Entonces, podemos observar que la primera pregunta sería falsa. ¿Por qué? Porque nuestro hidrocarburo es un hidrocarburo saturado porque solamente presenta enlaces simples.
no es un triple, por eso la opción es falsa. La segunda nos dice, presenta un carbono cuaternario secundario. Vamos a calcular todos los tipos de carbono presentes. A ver, este como solo está unido a él es un carbono primario. Él es 1, 2, él es un terciario porque está 1, 2 y 3. Él es un carbono del tipo primario porque solo está unido a 1. Él está unido a 1 y a 2. Él es un secundario. Él está unido a 1 y a 2. Él también es un secundario. Él está unido solo a 1, primario. Solo a 1, primario. Él está unido a 4, cuaternario. Él está unido a 2. Él está unido a 1, a 2 y a 3. Él es terciario. Él es primario porque solo está unido a 1. Y él también es primario porque solo está unido a 1. Por lo tanto, el problema a nosotros nos dice, presenta un carbono cuaternario verdadero, ¿no? Vamos a ver por partes acá. Un carbono cuaternario tiene 1, muy bien. Tenemos también otro tipo de carbono terciario. ¿Cuántos terciarios hay? 1, 2. Muy bien, carbono terciario hay 2. ¿Cuántos carbonos también nos piden secundarios hay? Hagamos en orden. ¿Cuántos carbonos secundarios es lo primero que nos piden? ¿Cuántos secundarios hay? A ver, nos piden primero, vamos en orden. Un carbono cuaternario, terciarios, ¿está bien? ¿Cuántos terciarios habían? Carbonos terciarios hay 2. Muy bien, nos piden carbonos secundarios. ¿Cuántos secundarios hay? 1, 2, 3. Hay 3. ¿Y primarios cuántos hay? Primarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esta opción también es verdadera. Muy bien. Tenemos por acá otra pregunta. Su fórmula global es... ¿Cuál sería la fórmula global de él? Bueno, montemos. Carbono serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y los hidrógenos serían 3, 6, 7, 9, 11, 11, 14, 17, 19, 20, 26. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice la alternativa. La alternativa 3 nos dice carbono 12, hidrógeno 26. Por lo tanto, sería verdadero. Nuestra respuesta del problema 4 sería la clave D. Clave D. Muy bien, tenemos el problema número 5, que nos da una estructura Bien, tenemos esta estructura en el problema número 5 y nos preguntan, marca la alternativa que contiene el número de carbonos con hibridación sp2 y sp3. Muy bien, habíamos comentado que el tipo de hibridación no simplemente lo calculamos por el tipo de enlace, ¿no? Por ejemplo, él como tiene un enlace doble, automáticamente es un sp2. Él vendría a ser un sp2, él también vendría a ser un sp2, por acá él también tendría que ser un sp2, ya no hay más. Entonces, sp2 tendríamos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuántos hay acá? Él es un triple, entonces él sería un sp y él sería un sp y no hubiera más. Un sp solamente tendríamos 2 y los demás que quedan tendrían que ser sp3. Él por ejemplo es sp3, 1, acá también es sp3, 2, aquí también es sp3, van 3, sp3 van 4, sp3 van 5, sp3 van 6, sp3 van 7 y eso sería todo. Y en el caso del sp3 tendríamos ¿cuánto? 7.
Por lo tanto, nuestra respuesta en el problema número 5 sería 2, 4 y 7. Simplemente recordando que los SP2 están en el doble, los SP3 están, el SP está en el triple y los SP3 están en los enlaces signos. ¿Okay? Muy bien, continuamos con los problemas. Muy bien, tenemos estos dos compuestos. Nos dice el pentano es un hidrocarburo utilizado en la elaboración de la espuma del poliestireno, gasolina y como disolvente orgánico. Este compuesto presenta varios isómeros tales como. Muy bien, entonces la pregunta es, escoge la correcta. El compuesto A presenta dos carbonos primarios. El compuesto A, este es el compuesto A. Él es un carbono primero porque solo está enlazado él también y él también. En general los carbonos primarios se ubican siempre en los extremos, siempre y cuando los enlaces sean saturados. Entonces la primera opción sería falsa porque nos dicen de que solo hay dos primarios cuando en realidad son tres. La segunda nos dice el pentano y el compuesto A son isómeros de posición. El pentano vendría a ser esto. Simplemente 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Él también tiene 1, 2, 3, 4, 5. Van a tener en lo global, van a tener 5 carbonos y 12 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 10, 12 y acá también. Pero yo puedo observar de que él es una cadena ramificada y él es una cadena lineal. Por lo tanto, ellos dos serían isómeros, pero de cadena, debido a que tienen la misma fórmula global, pero él tiene una cadena ramificada y él tiene una cadena lineal. Eso encaja perfectamente en la definición de isómeros de cadena. Por lo tanto, esa opción también sería falsa. Y la C nos dice, el compuesto B presenta un carbono cuaternario verdadero, ¿no? Este carbono de aquí es un carbono que está unido a 4 carbonos, por lo tanto, este presenta un carbono del tipo cuaternario. Eso es verdad. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la clave C, ¿no es cierto? Que sería la clave que más se aproxima, la clave C. En el problema número 7, nos da una estructura y nos dicen, es un compuesto alicíclico ramificado y saturado
Bueno, la primera respuesta es verdad. Es alicíclico. Alicíclico, ali viene de la palabra alifático, es decir, que no contiene el benceno, y es verdad. Aquí es no benceno. ¿Qué significa no benceno? Y cíclico vendría a ser una cadena cerrada. Entonces la primera opción es verdadera. Ali significa alifático, que en su estructura no contiene benceno. Y cíclico significa que es una cadena cerrada, y lo que tenemos aquí es un ciclo hexano, es verdad. Nos dice también, es ramificada, ¿verdad? Porque presenta ramas. Y nos dice también que es saturado, y eso también es verdad porque presenta puros enlaces simples. Es una sustancia polar, la segunda es falsa. La segunda es falsa porque todas estas son sustancias apolares, lo dijimos en las características. Lo dijimos en las características de los compuestos orgánicos, ¿no? Que en su mayoría no disuelven en agua, son sustancias apolares. Su fórmula global es, hay que calcular la fórmula global. ¿Cuál sería la fórmula global? Bueno, calculemos. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Completemos. Acá le falta 2 hidrógenos para completar los 4 enlaces. Le falta 2, le falta 2, le falta 2, le falta 1. Aquí ya está completo y ahí están los demás. ¿Cuántos tendríamos? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 más 9, 20. Entonces, eso nos dice carbono 10, hidrógeno 20, verdadero. Y la última opción es falsa, de frente. ¿Por qué es falsa? Bueno, la última opción sería falsa debido a que nos dice presenta reacciones de adición y de combustión. Bueno, vamos por partes. Él, como es un alcano, eso lo vamos a ver en la clase de hidrocarburos. Él, como es un alcano, va a presentar reacciones de sustitución, y por ser un hidrocarburo definitivamente va a presentar reacción de combustión. En el caso de las reacciones de adición no los dan los alcanos, las reacciones de adición los dan los insaturados, es decir, los alquenos y los alquinos. Por lo tanto, esa última opción sería falsa, y por lo tanto con esto la respuesta sería la letra A. Muy bien, continuamos con los problemas. El problema número 8 nos dice: los compuestos orgánicos como el etanol y el 2,4,4 trimetilhexano se diferencian en los compuestos inorgánicos como la sal y el cloruro de calcio porque tienen puntos de fusión más bajos. Por ejemplo, el etanol es de menos 114 grados Celsius y la sal es de 801. Muy bien.
Con respecto al compuesto 2,4,4 trimetilhexano, bueno, yo ya voy a graficar esto. Cuando veamos hidrocarburos ya lo podrán hacer. Yo lo voy a graficar de frente. Debe ser un C3 trimetil. Muy bien, tenemos el 1,2-metil, 1,2,3,4,4 trimetilhexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está. Entonces tenemos acá ese compuesto y la pregunta es, presenta un carbono cuaternario y uno terciario. Veamos entonces. Él, como solo está unido a un carbono, es primario. Él está unido a 1, a 2 y a 3. Él es un terciario. Él solo está unido a 1, es un primario. Él está unido a 2, a 1 y a 2. Él es un secundario. Él está unido a 1, a 2, a 3 y a 4. Él es un cuaternario. Él solo está unido a 1, es un primario. Él solo está unido a 1, es un primario. Él está unido a 2, es un secundario. Y él está unido solo a 1, es un primario. Entonces, en el problema nos dicen, presenta un carbono cuaternario verdadero. Presenta un carbono cuaternario y además presenta uno terciario verdadero. Entonces la primera opción sería verdadera. La segunda nos dice su fórmula global. ¿Cuál tendría que ser la fórmula global de él? ¿Cuántos carbonos son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los hidrógenos serían 3, 6, 7, 9, 9, 12, 15, 17 y 20. Y entonces esa opción también sería verdadera. La tercera nos dice, presenta 8 enlaces sigmas carbono-carbono. Bueno, lo puedo calcular de frente, ¿no? Él es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? 8 enlaces sigmas del tipo carbono-carbono. Y la 4 nos diría, es un compuesto acíclico. Es un compuesto acíclico, claro, es una cadena abierta. También nos preguntan, ¿es ramificado? Correcto, presenta varias ramas y es saturado, verdadero, porque tiene puros enlaces simples. Entonces la última opción sería verdadera. En el problema número 9, la respuesta es directa. Me piden una incorrecta. Entonces si yo voy por la última opción de la 9 nos dice, es un compuesto que se encuentra en estado sólido y es soluble en agua. Eso es falso, porque recuerda que las sustancias orgánicas no se disuelven en agua. La gran mayoría son insolubles y en este caso este compuesto es un hidrocarburo. Directamente es no soluble en agua, por lo tanto es de naturaleza polar. Por lo tanto la opción sería falsa. La clave de la 9, la E. Bueno, vamos cerrando la transmisión. Les voy dejando algunas claves. La 10 la E y la 11 es la tarea de la casa. Muy bien. En realidad les agradezco bastante esta transmisión. Como les comenté hace un momento, tratamos de hacer de que esto sea lo mejor posible. Lamentablemente se presentaron muchas inconveniencias. No, las inconveniencias fue el plumón. El plumón que habíamos comprado inicialmente no pintaba y de emergencia tuvimos que buscar estos plumones que, si bien es cierto, no tienen una muy buena definición. Otro tema importante fue la luz. Tenemos unas luces, pero estas no iluminan bien, entonces eso vamos a modificarlo también el día de hoy. También tuvimos el problema de la transmisión del internet, un gran problema con el internet, entonces tenemos que mejorar todo esto para el día de mañana. Mañana también va a haber una transmisión, mañana vamos a ver un tema interesante. Propongan el tema que desean, voy a buscar para ver qué tema podría ser, y mañana nos estaremos viendo más temprano, más o menos a las 2 o 3 de la tarde, ya con todos estos problemas arreglados.
¿sí? Para poder generar una mejor definición, una mejor clase también, ¿sí? Les agradezco bastante. Quisiera mandar saludos saludos a Fernando Santos, muchas gracias por continuar con nosotros. Juan Salvador, claro, enlace covalente, el mercurio al ser un metal líquido no presenta enlace metálico. Una muy buena pregunta, ¿no? La vamos a responder el día que toca hacer el tema de enlace. Mañana sí tendremos transmisión. Bueno, Diana Araceli, saludos. Creo que a todos los demás les mandamos saludos hace un momento. Sí, lo que queremos hacer es un full repaso a lo que es toda orgánica. Realmente hoy día, como les digo, no hemos tenido una buena forma de cómo hacer esto, pero ya hemos quedado en que vamos a mandar hoy día la primera clase. En realidad, compartan el grupo, compartan la página del YouTube, tenemos Química Pre, también en donde este video se va a colgar ahí, por ejemplo. Y también vamos a hacer esto mejor, todas las semanas mejor. También quería hacer hincapié, por favor, en este tema de la enfermedad que está viviendo en nuestro país, el tema del coronavirus. Por favor, aprendamos un poco más a cómo lidiar con este virus. Si bien es cierto, no lo vamos a poder curar o lo vamos a poder luchar fácilmente, pero tenemos que aprender a convivir con él. Entonces eso significa de que nos volvamos un poco más aseados, un poco más limpios. ¿Sí? La forma de lavarse las manos, eso siempre se ha dado desde el inicio. Siempre para comer hay que lavarse las manos, cuando uno agarra dinero hay que lavarse las manos. Lo recomendable también es cuando uno viene de la calle, lo primero que haga es tomar una buena ducha con bastante jabón para tratar de eliminar cualquier tipo de virus presente. Y que sobre todo no creemos un poco de histeria. ¿Sí? Ha habido peores virus en el Perú. Hace muchos años hubo el H1N1, tuvimos el paludismo, tuvimos en la selva ahorita otro tipo de enfermedad mucho más peligrosa. Tenemos que aprender a lidiar. Lidiemos, no salgamos a lugares públicos debido a que puede ser que haya un contagio. Tratemos de mantener esto en calma. Por suerte tenemos nuestra conexión de internet, podemos generar clases virtuales. Las demás clases van a ser mucho mejor, el material se va a cargar un día antes. Los problemas ya van a estar expuestos, así que gracias por todo, muchísimas gracias a las personas que quedaron viendo la transmisión. De repente algunas se retiraron debido a que había ruido, había mucha bulla muy cerca de acá. Son cosas que pasan cuando uno hace transmisión en vivo. Vamos a tratar de mejorar esto y gracias por el apoyo de todos ustedes. Saludos para todos mis alumnos. Saludos, a ver por dónde empiezo, porque como enseño como en 100 academias, a ver, saludos para mis alumnos de Chimbote, mis alumnos de Trujillo, saludos para mis alumnos de Chorrillos, de la Academia Objetivo, saludos para todos de San Marcosá, que ya está a punto de dar examen, lamentablemente lo cancelaron. Saludos para los chicos de Comas del grupo Ciencias, saludos para los chicos de la Anual Uni, saludos para los chicos del semestral San Marcos, para los chicos del semestral, disculpen, para los chicos de San Marcos y para los de la Anual San Marcos también. Muchos saludos para todos, saludos para los chicos que están en el local de Sangarará y en el local de Virgen del Carmen. También para los chicos de la Academia Prisma, mis alumnos de la Academia Prisma. Muchísimos saludos para todos ustedes, gracias por el apoyo. Saludos para mis alumnos de Academia Cabanillas, que está por Santa Clara. Saludos para todos ellos, saludos amigos, y saludos para mis honorables alumnos de la Academia Olimpo, ¿no? Que frente a toda adversidad económica, familiar o circunstancial, siempre están ahí pujando, muchachos, para lograr la meta que es el ingreso. De verdad que ustedes son una raza que se está extinguiendo en el Perú, ya no hay alumnos como ustedes. Les mando todos los saludos, les mando el abrazo, siempre sigan adelante, muchachos, y gracias por su apoyo. No sé si me estaré, saludos para la Academia Cronos en Mala. Saludos para todos los chicos de Cronos en Mala. Saludos para toda la gente de Huánuco. Saludos para la Academia von Neumann en Huánuco también. Saludos para Chiclayo.
Sí, Chiclayo, Chiclayo. Ojalá que muy pronto tengamos la suerte de estar por allá. Saludos para mi querido amigo Ahmed, que está también en Piura, con Academia Avancemos, creo que se llama, en Piura. Saludos para Huancayo, hay gente de Huancayo por acá, saludos para Huancayo. Saludos para Cusco, tenemos alumnos en Cusco también, muchos saludos. En realidad tenemos infinita cantidad de alumnos por todo lado, me gustaría dar muchos saludos a todos, lamentablemente ya estamos, creo que volando en tiempo. En realidad yo les mando muchos saludos a todos ustedes. Saludos a todos, saludos a mis compañeros de trabajo también. Muchísimas gracias muchachos, nos estamos viendo el día de mañana. Saludos a todos. Nos vemos, hasta luego.